Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y me gustaría invitarles en este tiempo que pudiéramos comenzar haciendo una oración juntos delante del Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. A pesar de nuestros fallos, nuestras debilidades, tú siempre permaneces fiel y nos guardas en el hueco de tu mano, nos proteges. Podemos declarar que tú eres nuestro escudo, nuestro alto refugio, nuestra fortaleza. Queremos declarar que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo en la cruz. Y a través de su obra, que es suficiente y completa en la cruz, tenemos una nueva vida, la vida eterna. Y podemos alabarte, podemos disfrutar de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que estés quitando todo afán, toda inseguridad, todo temor, toda ansiedad de nuestras vidas. Padre, llénanos de tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Que sea un tiempo de verdadera sanidad. Danos la plenitud de tu Espíritu Santo para que podamos levantarnos como tus testigos, para que podamos proclamar cada día que Jesús es el Cristo. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro amado Dios. Que la niebla se pueda disipar, al Señor, al Rey deseo ver, en el camino de vida y fe. Quiero ver la gloria del Señor, te rindo gloria, te rindo gloria al Rey de Reyes, gloria rendiré, la gloria sea al nombre del Señor, de corazón te glorificaré. Que la niebla se pueda disipar, al Señor, al Rey deseo ver, en el camino de vida y fe. Quiero ver la gloria del Señor, te rindo gloria, te rindo gloria al Rey de Reyes, gloria rendiré, la gloria sea al nombre del Señor, de corazón te glorificaré. Hosana, victorioso es el Señor. Hosana, a todo el mundo Él salvará. Te rindo gloria, te rindo gloria al Rey de Reyes, gloria rendiré, la gloria sea al nombre del Señor, de corazón
glorificaré de corazón, te glorificaré. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús el Cristo, porque solo tú la mereces, porque tú nos has amado primero. A través de tu amor, tu inmenso amor, podemos alabarte, podemos adorarte. En ti estamos completos. En ti tenemos toda la respuesta. Que seas levantado y glorificado cada día a través de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer, nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender, más consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán, en las pruebas me da gracia, de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara fuente viva que mi ser refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor, en su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. 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 Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia nos da en este día y que Él por su gracia cumple en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hace tiempo escuché una noticia muy impactante. Habían encontrado en una casa a una mujer ya muy anciana que había fallecido, pero que estaba fallecida allí en su cama
ya más de un año que estaba allí, esa mujer había fallecido y durante un año nadie la había echado de menos, nadie la había echado en falta y nadie preguntaba por ella. Por eso estuvo un año muerta en su casa y nadie se había enterado. Realmente, muchas personas en este tiempo están viviendo en medio de la soledad. La soledad no significa que estás separado de las personas físicamente. Uno puede estar rodeado de cientos, de miles de personas todos los días y estar solo, sobre todo sentirse solo, tener un sentimiento constante de nostalgia, de melancolía. Y no tiene nada que ver con estar rodeado de personas. Hay muchos famosos, cantantes, actores de Hollywood, que lo han dicho muchas veces. A pesar de tener esa fama, ser conocidos, tener miles y cientos de fans, ellos se sienten solos y están todo el día rodeados de gente, los persiguen para hacerse fotos, para que les firmen autógrafos, pero se sienten solos, no pueden realmente salir de ese sentimiento de soledad. Por hecho, muchos de ellos caen en drogas, en adicciones, y desgraciadamente también muchos llegan a caer en suicidios. Y es un grave problema mental, pero por supuesto tiene un origen espiritual, como dice la palabra de Dios, que es la verdad. Recuerdo un amigo que vivía en los Estados Unidos y él estaba sorprendido porque allí la gente tan individualista, decía, una sociedad tan individual, que la gente, pues había mucha gente, pero tenían todos esa sensación de estar solos. Decía que había gente que se apuntaba al gimnasio simplemente para hacer amistad con gente, para poder tener a alguien con quien hablar, por conocer gente de una manera sana. Se apuntaban al gimnasio, no para hacer gimnasia, sino para poder relacionarse, porque se sentían bien solos. Y ahora dice, bien difícil poder conocer a otras personas. Y en este tiempo, sobre todo, muchos que están padeciendo, aquejados de ese sentimiento de soledad, intentan evadirlo a través de las redes sociales, a través de Internet. Pero también eso que parece tan bonito en un principio, pues es algo bien peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí uno empieza a entrar en chats para comunicar, conocer gente. No sabes realmente con quién te estás encontrando, ¿verdad? Porque uno puede falsificar los perfiles y de hecho pues hay muchas evidencias de tipos de esas situaciones y es un mundo totalmente, es irreal, no es algo real. Es un mundo de fake donde hay muchas cosas que son absolutamente falsas y si uno empieza también a vivir, a caer en adicción en ese mundo. Y en este tiempo vemos cómo realmente toda la tecnología, las grandes empresas, están justamente direccionándose en esa dirección, en ese metaverso, metauniverso, donde quieren que la gente esté viviendo como una vida paralela a través de ese universo virtual. Pero eso va a traer graves problemas mentales. ¿Por qué? Porque no es algo real. A través de eso la gente intenta ser lo que no es, intenta conseguir lo que no puede conseguir de una manera real y puede tirarse horas y horas, crearse una adicción. Por supuesto, eso no es la realidad y eso va a dar problemas de todo tipo. Y también en este tiempo que estamos en una sociedad consumista, materialista, como el padre y la madre tienen que estar trabajando, muchos niños están también mucho tiempo solos en sus casas. ¿Y qué hacen? Pues por supuesto ahora tienen los teléfonos inteligentes y a través de ellos pues se conectan también por internet y están también llegando a contenidos que son totalmente la obra de Satanás y muchos niños jóvenes pues ya al no tener un control, al tener ese tiempo donde están solos, nadie los supervisa, pues son engañados y empiezan a entrar y empiezan a caer en adicciones, obsesiones y en grandes problemas. Por eso la soledad es algo que realmente es un gran problema
Y, por supuesto, nosotros como doctores espirituales que Dios nos ha llamado en este tiempo, tenemos que estar dando la verdadera sanidad, la verdadera respuesta. Para ello tenemos que entender por qué las personas separadas de Dios, por qué están cayendo en ese estado de soledad, de melancolía, de nostalgia. ¿Cuál es su verdadero problema? Y solo la palabra, que es la verdad, nos lo muestra. Hay un problema fundamental, y el fundamento es bien importante, ¿verdad? A la hora de construir un edificio, y en estos últimos tiempos pues se han construido edificios bien altos, ¿verdad? A ver quién lo hace más alto, están como una especie de competencia. Pero antes de construir ese edificio, lo más importante es la base, la base. Si la base está mal puesta, aunque el edificio sea muy alto, muy bonito, muy atractivo, va a caer, porque la base es lo más importante. Por eso ciertamente las personas, la palabra de Dios nos muestra, desde ese pecado original, cuando el hombre engañado por Satanás cayó, desobedeció a Dios, en ese momento cayó en un problema fundamental, ya se torció el fundamento, ya no era a la manera que Dios había hecho, que es perfecta, donde el hombre fue creado para estar con Dios, para poder estar gobernando, sojuzgando toda la creación. Pero ahora quedó ese fundamento totalmente caído, doblado, ya es un problema. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios empieza a vivir ¿dónde? En el yo, pensando que todo tiene que ser a su manera. Todo lo que él quiere lo tiene que conseguir. Él es lo primero, sus planes es lo máximo y está enfocando su vida, viendo todo así tranquilamente a su manera. Eso es un gran fracaso, un sufrimiento, porque Dios nos creó no para que hubiera un yo aquí centrado en nuestras vidas, sino para que estuviera Dios en el centro, gobernando. De esa manera, es la manera que Dios ha hecho para que podamos gozar una vida y vida en abundancia, pero teniendo el yo es todo lo contrario. No es una vida abundante, es una vida miserable, una vida de fracaso, de sufrimiento constante, continuo y sobre todo un sentimiento de soledad. ¿Por qué? Fuimos creados para estar con Dios. Un bebé, si lo separamos del brazo de su madre, donde se siente tan seguro, tan tranquilo, tan cómodo, tan feliz, en cuanto es separado, el niño tiene una sensación de inseguridad, de miedo, ¿verdad? Pues el hombre separado de Dios ya no tiene ninguna seguridad. Está como ese bebé separado de su mamá. Tiene miedo, aunque no lo confiese dentro, tiene inseguridad, tiene miedo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Él. Por eso ahí empieza a tener ese sentimiento de soledad que trae gran sufrimiento. Muchos, por supuesto, no lo reconocen en su orgullo, pero tienen miedo. Las personas separadas de Dios tienen miedo. No sabe qué va a pasar. No sabe qué va a ocurrir con su vida, con el futuro. No sabe hacia dónde van. Es algo terrorífico. También, no solo el hombre vive en el yo, también vive totalmente engañado buscando lo material, lo carnal. Eso aparece en Génesis 6. Ahí vemos cómo esa cultura de oscuridad, Nefilim, el hombre quedó atrapado totalmente por Satanás y va buscando ese tipo de cosas. Y pensando que teniendo muchas cosas físicas, materiales, realmente se va a sentir feliz. Ya se le va a ir todo ese sentimiento de soledad, de temor. Pero, por supuesto, no funciona, sino que encima agrava más el problema. ¿Por qué? Porque la gente, por cosas económicas, por cosas materiales, pelea hasta los sumos, le da igual que sea un familiar. Cada vez que están muriendo los padres, pues bien, empieza una pelea entre los hermanos por la herencia, ¿verdad? Eso desgraciadamente es demasiado normal. ¿Por qué es? Porque buscan el yo, buscan lo material, lo mío, ya no respetan nada, ¿verdad? Y sale realmente lo que hay dentro. Por supuesto, eso hace que se rompan las relaciones familiares, que la gente quede sola. ¿Por qué? Por algo que es un engaño. ¿Qué hemos traído a este mundo físicamente? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar físicamente? Nada. Pero la gente engañada está buscando, entregando su vida, destrozando relaciones por cosas que se van a evaporar, que no se van a poder llevar a ningún sitio. Por eso ese es el engaño de Satanás y ese es el problema fundamental.
Todas las personas separadas de Dios están con ese problema de fundamento. Por eso, realmente, si la base está mal, el edificio, aunque sea bonito, aunque sea muy grande, llega un momento que se quebranta y se destruye. También están en ese estado buscando la fama, el poder. Y eso es precisamente Génesis 11, el acontecimiento de la Torre de Babel. Y la gente sigue teniendo ese corazón. Vamos a ser más que Dios, el humanismo. No necesitamos a Dios, somos mejores. Yo soy Dios, puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que a mí me parezca. Y realmente es un fracaso. Es ciertamente un falso éxito. Si no está Cristo, aunque tenga fama, poder, mucha economía, es un falso éxito. Es un camino que Dios hace que realmente la gente está subiendo y Satanás se engaña para que esa subida sea el preludio de una gran caída. Por eso deja que suban las personas, para que la caída sea todavía peor. Por eso en ese estado, ciertamente, con ese problema fundamental, la gente sufre, pelea y cada vez se queda más sola, ¿verdad? Se queda sin amigos, sin familia. Y es demasiado común. Por eso cada vez la gente está sufriendo más. Pero no solo eso. También Satanás envuelve a las personas con la cultura de la oscuridad. Es como una red que él ha tendido. La gente separada de Dios tiene la mente entenebrecida, anda en oscuridad. Por supuesto, nadie lo sabe, ¿no? Pero no están viendo la realidad y no perciben esa red que durante siglos este Satanás, a través de la cultura, tradiciones, ha ido totalmente colocando. Y ahí atrapa a todos. ¿Cuál es esa red? La adivinación, la magia, las religiones, la idolatría. Eso es algo globalizado, algo universal, donde vayamos, eso está. Hay chamanes, brujos, adivinos. En todas partes donde hay hombres hay esa cultura y por supuesto la idolatría. Idolatría de todos los tipos, colores, pero está globalizado, es algo universal. Porque es esa red que este Satanás, a través de esa cultura de la oscuridad, ha tendido esa red y ahí atrapa a la gente. La gente, por supuesto, con ese problema fundamental sufre, se siente solo. Bueno, pues ¿qué hago? Como estoy solo voy a buscar respuesta en el adivino o en el brujo, o voy a buscar aquí en la religión haciendo idolatría para que yo de verdad salga de este problema, para que pueda tener respuesta, se pueda arreglar esa situación con mi esposa, esa situación con mis hijos, pueda restaurar la familia, las relaciones. Pero detrás de todo eso está Satanás. Por eso la Biblia es el único libro que nos dice que no hagamos esas cosas. Porque Satanás y los demonios están detrás y ellos están hurtando, matando y destruyendo. Esa es su estrategia, ese es su objetivo. Y nosotros tenemos que estar conociendo la realidad conforme a la palabra de Dios, que es la verdad. Y así está viviendo la gente atrapada en una red que parece algo bueno, parecen respuestas. Son respuestas engañosas, falsas, que este Satanás durante siglos, miles de años, ha ido colocando de una manera astuta, engañosa, y la gente está atrapada ahí, atrapada, no conoce otras cosas, piensa que es lo normal porque todos lo hacen. Por eso ciertamente eso hace que las personas cada vez sufran más. Recuerdo un amigo de la familia, él era un gran empresario, y un empresario de éxito, pero también era un hombre muy arrogante, muy orgulloso. Y lo recuerdo, ¿no? Cómo andaba, cómo miraba a las personas así hacia abajo, ¿no? Con esa soberbia. Y ciertamente este hombre, ¿no? Todo parecía que le iba bien, vivía en una gran mansión, tenía una gran familia, era muy reconocido allí donde él vivía socialmente. La gente lo saludaba de una manera muy respetuosa y él se sentía muy orgulloso, tanto que en su tarjeta personal, allí era algo totalmente fuera de lo normal. Ahí te ponía presidente de no sé cuántas empresas, ¿no? Era algo que era grotesco, ¿no? Porque era ridículo ya. Pero el hombre, pues estaba en ese estado, ¿no? Y nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pues ahí vivía él. Entonces este hombre le iba todo, parecía que le iba todo maravillosamente, ¿no? Y él era un hombre, pues que siempre buscaba a través de la brujería.
todo, antes de hacer cualquier negocio, cualquier transacción económica, él iba a esa bruja y él hacía pues todo lo que le decían, daba muchísimo dinero, porque esas cosas valen mucho dinero, y pues hacía todos los ritos, todas las cosas, amuletos, yo qué sé, todo tipo de cosas que son la obra de Satanás, por supuesto, pero esa persona no lo sabía y parecía que iba bien. Y de repente pasó un tiempo y todo se torció, todo, pero todo. Poco a poco los negocios empezaron a caer, empezaron a derrumbarse. No solo eso, también la familia. No solo eso, también ya lo empezaron a despreciar, ya no tenía gente que le saludara bien, ya no tenía amigos y empezó a perder incluso a la familia, muchos problemas con la familia. Al final pasaron los años y este hombre estaba solo, totalmente solo. Uno lo veía caminar por la calle y daba misericordia, la verdad. Era un hombre totalmente fracasado, un hombre que no tenía amigos, porque cuando le iba bien había tratado con tanto orgullo y soberbia a la gente que ahora en ese estado nadie quería saber de él, se burlaban, se reían, lo despreciaban. Y ciertamente ese es totalmente la obra de Satanás, él obra de esa manera. La gente, sin saberlo, porque está sufriendo, empieza a tomar caminos que piensan que son las respuestas. Es una respuesta absolutamente falsa. Por eso nosotros, como doctores espirituales, que Dios nos ha llamado en este tiempo, es muy importante que entendamos el problema espiritual. Hay que entender la razón por qué la gente está sufriendo, por qué los matrimonios fracasan, por qué las familias son destrozadas. Hay que conocerlo correctamente y prepararnos para poder dar la respuesta a las personas. Y en ese estado no solo tienen ese problema de fundamento, no solo Satanás ha puesto esa red con la cultura. En ese estado, de manera individual, la gente sufre. ¿Por qué? Porque son siervos de Satanás. Porque tienen problemas espirituales, problemas mentales, físicos, problemas de su destino, porque en ese destino, si no conocen a Jesús el Cristo, desgraciadamente van a estar una eternidad en el infierno. Muchos de ellos ya están viviendo un infierno en este mundo, ya están viviendo un infierno. Y también ese estado lo van a traspasar sin poder evitarlo a sus hijos, a las siguientes generaciones. Y es la herencia que les van a dar todos los padres. Todos quieren dar lo mejor a sus hijos. Pero ese es el estado que van a traspasar a su descendencia sin poder cambiarlo, porque es algo que no pueden evitar por sí mismos. Por eso en ese estado es normal que la gente esté aquejada de soledad, de melancolía, de nostalgia, porque su vida es un sufrimiento, porque sufren pérdidas de familiares, peleas, todo se rompe. Y la gente vive, los no creyentes, en ese estado, desgraciadamente. Pero también tenemos que entender que la única respuesta es Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53:5. Él vino a darnos verdadera sanidad, primeramente espiritual, pero también de las heridas del corazón, de los pensamientos incorrectos. Él vino a darnos incluso sanidad física. Jesús el Cristo es el verdadero sanador, pero muchas personas, desgraciadamente, aunque son hijos de Dios, también se sienten solos, pasan momentos de soledad en su vida, y en el pasaje de hoy vemos la vida de Samuel. Él se sentía muy solo. ¿Por qué? Su madre Ana, como había prometido, lo entregó como un nazareo, un siervo total para Dios, para servir toda su vida a Dios, y lo entregó, después de destetarlo, lo entregó al templo, al sumo sacerdote Elí, para el servicio a Dios, como había prometido. Pero eso sería fácil para el joven Samuel, que era un niño, llegar allí de repente, que su madre, su padre lo abandonen allí, y encontrarse con ese hombre ya mayor, Elí, el sumo sacerdote,
que además era un hombre que estaba viviendo en pecado porque sus hijos estaban robando y haciendo fechorías en la iglesia y él no era capaz de pararlos. Ponía en primer lugar a sus hijos que a Dios. Por eso había gran problema, no solo en la iglesia, sino, por supuesto, en toda la nación. ¿Por qué? Porque no estaban aferrándose al Evangelio, no estaban compartiendo el Evangelio, y todo el pueblo estaba cayendo en idolatría, y venían desastres que los filisteos continuamente les atacaban. Y él se sentía solo, era un niño, y podría pensar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mis padres ya no me quieren? Podría pensar así. Y lo normal es que un niño así hubiera tenido una gran herida y que hubiera tenido un carácter especial, ¿verdad? Porque una herida te puede generar un carácter especial y realmente estar así sufriendo continuamente. Pero no fue así el caso de Samuel. Él pudo recibir verdadera sanidad de ese sentimiento de soledad y lo utilizó como una plataforma para levantarse como un gran testigo y cumplir el mayor deseo de Dios. Por eso ciertamente el Evangelio de Jesús el Cristo es la verdadera respuesta. Y si como hijos de Dios estamos pasando un tiempo como de soledad, un tiempo que no tenemos mucha relación con las personas, que parece que estamos parados, no hay que ser engañados. No hay que ser engañados. Dios tiene un plan. Es el tiempo para darnos la mayor respuesta, para darnos las cosas más importantes, como lo fue en el remanente Moisés en Madián, 40 años. Él venía del palacio. ¿Cómo era la vida del palacio? Era un jolgorio continuo, ¿verdad? Era un sitio totalmente idólatra, lleno de carnalidad, lleno de lujo. 40 años estuvo allí. Por supuesto, eso no funciona, es un fracaso. Por eso tuvo que marchar 40 años a Madián de repente. Qué contraste, ¿verdad? De ese bullicio continuo a la soledad de un desierto. Allí que había en el desierto, pues unas cabras, unas ovejas que él pastoreaba. De ser príncipe a ser un pastor de ovejas que eran de su suegro Jetro. Era un contraste, ¿verdad? Pero no había escapado a la soberanía absoluta de Dios. Dios tenía un plan, un proceso en la vida de Moisés, igual que en la vida de Samuel, igual que en cada una de nuestras vidas. No hay que ser engañados. Dios, que es soberano, está permitiendo ese tiempo de soledad porque quiere darnos algo importante, quiere realmente sanar nuestras vidas, quiere levantarnos de nivel para que podamos realmente aferrarnos a las cosas importantes. Por eso ocurrió en la vida de Moisés. Él allí empezó a aferrarse a la palabra. Necesitamos estar editados en la palabra. No podemos seguir viviendo, aunque seamos hijos de Dios, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Hay que salir de ahí. Hay que editarse la palabra, grabar la palabra en nuestras vidas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, la palabra de Dios es la verdad. Nuestros pensamientos están equivocados. Los pensamientos que escuchamos cada día a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, la mayoría son fake, son mentiras, son contrarios a la palabra de Dios. Si estamos realmente recibiendo esa información, se graba, se enraiza, y es lo que hacemos, es nuestra naturaleza. Por eso, ese tiempo de soledad es el tiempo para que podamos tener ese punto de cambio para toda nuestra vida, dar un cambio total. Y eso es lo que Dios quería hacer en la vida de Samuel, en el tiempo ese de soledad. Allí dice la palabra que él dormía junto al arca del pacto. ¿Qué significa eso? Eso tiene una enseñanza espiritual. Samuel, desde joven, a través de ese sufrimiento, era el comienzo para que él se aferrara al pacto. ¿Qué igual es el pacto? Jesús es el Cristo. No hay otra manera de poder salir de los problemas. Solo a través de Jesús el Cristo. Es el mensaje, el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Es el mensaje principal. Es la piedra angular. Y ahí tenemos que estar edificados, aferrándonos a través de la fe 24 horas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pudo confesar eso. El Padre se lo reveló por su gracia y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y realmente el que puede hacer a través de la fe, por gracia de Dios, esa confesión de que Jesús es el Cristo, es bienaventurado, doblemente bendecido, porque a través de Cristo Dios
en su gracia y en su misericordia infinitas, nos ha dado todo. Todo. Cuando creemos en Cristo, somos nueva criatura. Experimentamos la salvación, que es el mayor regalo, el don de Dios. Y ahí ya tenemos todo. Ya no necesitamos nada más. Por eso, ese tiempo de soledad no es que solo lo sepamos. Eso es el primer paso. Y es importante, pero es el primer paso. No solo es conocerlo, es creerlo. Dejar que gobierne toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Por eso es grabar, enraizar y naturalizar. Y eso es, ese tiempo de soledad en la vida de Samuel, de Moisés, era así. Quizás en nuestras vidas es lo mismo. Podemos ser hijos de Dios y sentirnos solos, parados, que parece que no pasa nada. Parece que incluso podemos creer equivocadamente que hemos fracasado. No, Dios nos ha tomado de su mano poderosa, nada nos separará de su amor. Él, dentro de su soberanía absoluta, por su gracia, por su amor, está permitiendo ese tiempo en nuestra vida para darnos esa sanidad de la soledad, esa sanidad de toda nuestra vida, para que podamos tener un nuevo comienzo, un tiempo aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, no solo saberlo, que Él reine totalmente en nuestras vidas, y también que podamos terminar todo en Cristo. Juan 19:30, consumado es. Hay que terminar, no importa el problema que esté atravesando, Cristo ya lo ha solucionado, que lo esté creyendo, que esté terminando todo en Cristo, porque Él dijo consumado es. Y que podamos concentrarnos en Él. Eso es lo que Dios hizo con sus discípulos. Ellos habían convivido con el Señor 3 años y medio, pero seguían simplemente teniendo un conocimiento. Por eso Pedro negó al Señor 3 veces, pero el Señor resucitado fue a por él y lo llevó al monte del Olivar. Y ahí habla la concentración donde les dio realmente la respuesta. 40 días les dio la palabra para que ellos tuvieran sanidad con la palabra, para que ellos pudieran grabar, enraizar, naturalizar, en primer lugar, que Jesús es el Cristo. Y luego, con la palabra, cambiaran su pensamiento y disfrutaran la oración. Y eso es también lo que tenemos que tener ese tiempo de soledad. Vemos cómo Samuel no solo se aferraba al pacto eterno, él aprendió la oración, aprendió a escuchar la voz de Dios. Al principio no sabía que era la voz de Dios, pensaba que era Elí que le estaba llamando, ¿verdad? Pero hay un proceso también. Tenemos que estar aprendiendo, disfrutando, experimentando la oración. Eso es enraizar. Ahí experimentamos que Dios de verdad está con nosotros. Y es lo que el pequeño Samuel experimentó en 1 Samuel capítulo 3. Y también es lo que experimentaron los apóstoles en el monte del Olivar. La palabra, Jesús es el Cristo, concluyeron todo. Y luego la oración. Ahí es lo que tenemos que experimentar, orar, darnos cuenta cómo a través de la oración se levantan las obras del reino de Dios. Esa oración que está haciendo que podamos disfrutar de Dios Trino, del poder del trono celestial, y con ese poder somos totalmente sanados. Y subimos a la cumbre, es decir, tenemos ese poder espiritual, ser testigos. Eso es la cumbre. No es que sea orgulloso, que sea mejor que otros, no. Cumbre significa ser testigo, que puedo ser un testigo de Cristo porque disfruto de esa plenitud del Espíritu Santo. Y es lo que experimentaron. Ciertamente, los discípulos, ¿verdad? Ellos pudieron tener esa bendición de concentración 40 días en el monte del Olivar. ¿Y luego qué ocurrió? Luego, ellos bajaron al aposento alto de Marcos, como el Señor les había dicho. Allí pudieron también tener sanidad totalmente de las heridas del corazón, de los pensamientos incorrectos, y empezaron a orar. Allí estaban perseverando unánimes en oración y ruego, dice la palabra, aproximadamente 10 días, y de esa manera cambiaron totalmente su estado espiritual. En Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Recibieron la plenitud del Espíritu Santo, y en ese momento fueron totalmente transformados. Pedro, que era un humilde pescador,
él, que era una persona que no podía orar públicamente muy bien, ¿verdad? No era una persona preparada intelectualmente, pero en ese momento se levantó y allí predicó y él compartió la palabra. 15 naciones aceptaron al Señor. Se cumplió a través de la profecía de Joel. Y también, dice en Hechos 2, versículo 41, Dios abrió el corazón de 3.000 discípulos. Realmente, a través de Pedro, a través de la iglesia primitiva, que pudo realmente recibir esa sanidad, se levantó ese movimiento del poder y la vida de Cristo resucitado, que transformó totalmente, primeramente Jerusalén, y en 313 años todo ese poderoso imperio romano. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso, que no seamos engañados. Muchas personas sufren ese sentimiento de soledad, se sienten solos, y hay muchos que en verdad están solos. Si no tienen a Cristo, tenemos como doctores espirituales darles la verdadera sanidad, que Jesús es el Cristo. Hasta que una persona no vuelve con Dios solo a través de Jesús el Cristo, no puede realmente quitar ese sentimiento de verdadera soledad. Solo estando con Dios hemos sido creados para estar con Él, y el único camino para regresar a Dios es Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y nosotros tenemos que estar transmitiendo ese camino de la salvación, el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y también, hermanos, hermanas, que son creyentes, pero también se sienten solos y están en un momento quizás de soledad, pero eso es Dios que por su gracia lo permite, igual que lo permitió allí a Moisés en Madián, igual que lo permitió a Samuel en ese tiempo cuando estaba en el templo como un niño allí, nazáreo. Pero era el mejor tiempo, el tiempo de las mayores respuestas, y ciertamente es lo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Siendo hijos de Dios, si no salimos de nuestro pensamiento, si no dejamos de vivir en nuestro propio deseo, si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, no funciona. No vamos a gozar esa vida y vida en abundancia. No vamos a poder ser utilizados para compartir este Evangelio. Por eso Dios, por su gracia, permite a veces tiempos de soledad, tiempos que parece que estamos solos, pero es para cambiar eso, para que editemos con la palabra, para que empecemos a orar encontrando el deseo de Dios, el plan absoluto de Dios en cada circunstancia, y para que estemos teniendo sus fuerzas, el poder, la plenitud del Espíritu Santo, para ser testigos, para llevar este Evangelio a las 237 naciones y darles la sanidad con el Evangelio, y también que sean levantados como la cumbre, se levanten con ese poder del Espíritu Santo, especialmente las siguientes generaciones, para que se cumpla la evangelización mundial. Ese es el deseo de Dios. Por eso, que demos muchas gracias a Dios por este año que está concluyendo. La verdad que hemos llegado aquí solo por su gracia. Todo es por gracia de Dios. Habrá habido momentos mejores, momentos más difíciles, pero que demos gracias por todo, porque todo ha sido para bien. Todo es por su gracia. Y en este tiempo, que ya queda un bien poquito para comenzar un nuevo año, que también le demos gracias por este nuevo año que Dios nos regala. Es un regalo de Dios. Y tenemos que estar orando y buscando a través de la palabra: Señor, ¿qué quieres hablarme a través de tu palabra? ¿Cuál es la dirección para este nuevo año? ¿Qué quieres, Señor, que esté haciendo? ¿Qué quieres que esté cambiando? Y Dios, que es vivo, que me ama, Él me va a hablar a través de la palabra. Y es muy importante que podamos determinar, empezando aunque sea con algo pequeño. No hace falta dar una decisión grande, no voy a empezar a hacer cosas, no, algo pequeño, que Dios nos guíe y que nos dé gracia para hacerlo, y empezar realmente a implementar cada día nuestro tiempo de concentración, ese tiempo que tuvieron los apóstoles en el monte del Olivar, un tiempo cada día donde podamos concentrarnos en su preciosa palabra, que es viva y eficaz. Si empezamos a meditar cada día la palabra, transcribirla, memorizarla, automáticamente se levantan respuestas. Es algo, una ciencia espiritual.
Yo lo veo continuamente. En cuanto un hijo de Dios se acerca, empieza a meditarla, a escuchar la palabra, a transcribirla, la memoriza un poco cada día, automáticamente recibe sanidad y empieza a restaurar la segunda cosa, la oración. Esa oración que es el tiempo más feliz, el tiempo de dar gracias, de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de poder recibir el poder para levantarnos como testigos. Y eso también es la segunda cosa que tienen que estar disfrutando en su tiempo de concentración cada día. ¿Y qué es lo tercero? Hay que orar por el evangelismo. El evangelismo siempre empieza con la oración. Y en este nuevo año que comienza, en ese tiempo que tenemos que implementar cada día, que tomen la palabra, que oren, y que oren también por el evangelismo, desafiando, compartiendo versículos, enviando videos, mensajes. Dios les va a guiar, visitando, llamando por teléfono, por supuesto. Dios les va a guiar a través del Espíritu Santo, pero que cada día podamos compartir que Jesús es el Cristo. Ese es el mayor deseo de Dios. Ciertamente, Samuel, a través de ese tiempo de soledad, pudo grabar la palabra, pudo enraizar a través de la oración y con el poder de Dios se levantó como un testigo. A través de él su nación fue transformada. Se detuvieron los desastres de su época entera. Por eso ciertamente con solo una persona que en su familia se levante, si usted se levanta, ciertamente si está determinando, Dios le va a dar sanidad y Dios va a levantar grandes obras a través de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estés obrando poderosamente en cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, que bendigas cada una de las familias que representamos, que levantes cada uno de los países hispanos. Bendice con poder a tu Iglesia mundial, que nos utilices para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan compartir la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Que estén orando, por favor, para este nuevo año, para que recibamos concretamente la guía del Espíritu Santo en todo. Este nuevo año, que podamos cada día glorificar a Jesús el Cristo a través de nuestras vidas, que podamos compartir a tiempo y fuera de tiempo su precioso Evangelio. Mañana también, Dios mediante, tendremos el tiempo del culto de oración. Vamos a tener un tiempo de oración especial para despedir el año y de agradecimiento a Dios. Por eso les pido, por favor, que estén orando para que el Señor, como siempre, nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.